No, a ver, en abril del año pasado, 2016, saltaba el escándalo. Se encontró entre los papeles que manejaba una firma jurídica en Panamá algunas sorpresitas, como algunos jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas incluso, habían propiciado algunas empresas offshore para evadir impuestos, no pagar impuestos en sus países, y se despertó el escándalo de los Panama Papers que ha dado la vuelta al mundo. Y en nuestro país, está claro, se ha detectado que ha habido empresas, ha habido personas que han estado en esa corriente y pasaron a ser investigadas. Se conformó la Comisión Mixta de los Panama Papers en Bolivia, que en estos días, este próximo sábado, va a presentar su informe final, un trabajo que dirá quiénes finalmente terminan siendo los observados y a dónde tendrán que ir con los respectivos procesos a los que tendrán que enfrentar. Tenemos esta noche en Hora 23 al presidente de esta comisión mixta, el diputado Manuel Canelas. Diputado, qué gusto, buenas noches. Muchas gracias, un gusto estar aquí otra vez. Bueno, vaya trabajito, ¿eh? Sí, ha sido un trabajo, yo creo que especialmente intenso y también considero que fructífero. Como bien indicas tú, nosotros arrancamos en junio del año pasado, a propósito, digamos, del capítulo boliviano de la filtración de Mossack Fonseca. Hay un primer momento que hay 98 nombres relacionados con Bolivia, de personas jurídicas o personas naturales, y nosotros dividimos la investigación en 4 partes. La primera, convocamos expertos nacionales e internacionales para que nos cuenten más, algo que no sabíamos demasiado, que es qué es un paraíso fiscal. Viene el ministro de Exteriores del Ecuador, el expresidente del Banco Central argentino, economistas prestigiosos de fuera y de dentro de nuestro país, nos dan más herramientas para comprender esto. Un segundo momento, convocamos a las instituciones estatales que tienen que ver con la materia, con temas financieros, económicos, impositivos. Viene el Banco Central, Impuestos Internos, la ASI, Aduana, Autoridad de Empresas, y les preguntamos 2 cosas: ¿qué hicieron a partir del conocimiento de la filtración? Y qué condiciones tenían ellos o qué cosas les faltaban para ser más efectivos en luchar contra los paraísos fiscales. Tercero, determinamos una metodología con una serie de criterios. Esos criterios se trabajaban sobre el universo total de los casos y hacían un ranking de casos. Mientras más criterios cumplías tú, estabas más elevado en el ranking y eras un caso susceptible de ser estudiado con mayor profundidad, entendiendo que tenemos poco tiempo y no vamos a estudiar los 500 casos. Empezamos a ver caso por caso y estamos en ello, en el cierre, y la última es la presentación del informe final. A ver, repasando un poquito esos conceptos sobre los que definitivamente se basa esta investigación. Paraíso fiscal. Recordemos ya a la gente lo que se entiende por paraíso fiscal. Y de ahí la gente misma en este momento, bueno, va a estar muy interesante el informe que se va a presentar el sábado. Bueno, es una buena aclaración que hay que hacer porque la mayor parte de los bolivianos no estamos familiarizados con eso. Los paraísos fiscales son una serie de territorios, en la mayoría de los casos estados-nación, pero no necesariamente, a veces son pequeñas islas que son parte de otros estados, pero son territorios o jurisdicciones donde hay muy baja tributación o nula tributación, tú no pagas impuestos al hacer operaciones allí, hay mucha opacidad financiera y a la vez es muy sencillo abrirte una cuenta y digamos que la falta de transparencia y la laxitud son las 2 características principales, más suelen ser territorios, por eso se llaman offshore en inglés, muchos son territorios que están en el mar, las Islas Vírgenes, las Bahamas, la pequeña isla de Jersey cerca de Inglaterra. Este es un lugar que, estas jurisdicciones existen desde hace mucho tiempo y es un lugar privilegiado para que la gente rica de diferentes países, incluido el nuestro, haga su trampa de contabilidad. Manejas una suerte de contabilidad B, lo que tú no quieres declarar en orden en tu país, lo que tú no quieres que tu hacienda pública sepa bien, lo que tú no quieres que tu sistema financiero mapee bien de tus cuentas, te lo sueles llevar a un lugar donde no te preguntan ni quién eres, ni quiénes son tus socios, ni nada. En un ratito el diputado Manuel Canelas nos va a decir que fruto de esta investigación, aproximadamente cuántos bolivianos se han ido ahí, a esos lugares paradisíacos, ¿no es cierto?, a esos paraísos fiscales. Pero antes, las noticias de la hora.
Este miércoles, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que el nuevo tipo penal de mala práctica profesional no va a afectar de ninguna manera la actividad periodística en nuestro país. Por su parte, las asociaciones de periodistas y de la prensa se declararon en emergencia tras el anuncio realizado por el legislativo. Sin embargo, la autoridad aclaró que la redacción del artículo 200 del proyecto de Código Penal no modifica las normativas que tienen los periodistas y los medios de comunicación, por lo tanto, la ley de imprenta está intacta. En las últimas horas, autoridades procedieron a la aprehensión de José Omonte Rossi, miembro de la familia que supuestamente esclavizó a la ciudadana Tomasita Machaca durante 38 años en una vivienda de la zona de Caracoto de la ciudad de La Paz. La imputación contra Omonte Rossi es por los delitos de trata de personas, amenazas y lesiones graves o leves en el grado de complicidad. Asimismo, la Fiscalía informó que habría solicitado a la autoridad jurisdiccional que se encarcele al imputado con detención preventiva, puesto que existen suficientes elementos de convicción en su contra. Volvemos al tema que nos ocupa. El diputado Manuel Canelas está con nosotros, diputado. De esa larga lista que en un momento con la que se comenzó la investigación, hablamos de hasta 500 nombres, no personas jurídicas, naturales. ¿Cuántas quedan en este informe final que va a ser presentado este sábado? ¿Cuántas realmente califican para estar en esa lista? Bueno, nosotros tenemos una idea, como explicábamos antes, profundamente negativa de la existencia de los paraísos fiscales y de que la gente lleve su dinero allí. Con independencia de que es obvio que abrirte una cuenta en Panamá no supone un delito inmediatamente en Bolivia, eso es una obviedad, lo que suele ser, digamos, más habitual es que tú utilizas esos lugares para que tu dinero no cumpla todas las obligaciones. No es un delito abrir una cuenta en Bahamas en la normativa boliviana, pero la pregunta es ¿por qué la abres en un lugar tan oscuro y tan poco claro? ¿Y qué ha hecho tu dinero generado en Bolivia, aprovechándose de las condiciones materiales de los trabajadores bolivianos? ¿Qué ha hecho tu dinero y se ha cumplido todas las obligaciones hasta llegar a Bahamas? Sobre la pregunta, nosotros tenemos una primera información de 98 casos que cruzando con las instituciones estatales se vuelven más de 500. Ahora bien, no son 500 casos individuales, hay mucha gente de un mismo grupo familiar que cuando nosotros estudiamos el caso de la familia Pérez, agarramos de esos 500 30 elementos, porque son primos, socios, familia, tal. Todos los casos tienen relevancia, pero como te digo, establecimos criterios. Si tú tenías deuda con el fisco, si habías sido representante público, por decirte ministro, si tenías deudas con tus trabajadores, si salías muchas veces en la filtración, todo eso te elevaba para ser susceptible de estudio. Hay 6 casos, 5 casos, digamos, en realidad, más la incorporación de Acapana con Samuel Doria Medina, 6 casos de un primer bloque que sí se vieron con mayor profundidad, que sí se convocó a los privados, a ellos, a que vengan a contarnos la información relevante y varias veces a las autoridades estatales sobre ese caso. Luego hay otros 6 casos cuya investigación se quedó en una fase inicial, pero también destacamos en el informe. Y el resto de casos no es que no importen, sino simplemente que en esta metodología no cumplieron los criterios. Pero vamos a enviar la totalidad del informe a la Unidad de Investigaciones Financieras y a Impuestos Internos para que ellos continúen con la totalidad. Empezarán por los más relevantes y más avanzados y continuarán con los demás. Bueno, enseguida hablamos de Doria Medina, pero a ver, sé que el sábado se presenta el informe, nos ha dejado bastante claro. ¿Se animaría a adelantarnos esos 5 casos, diputado? Sí, los 5 casos son los casos que hemos tratado en público, porque todas las audiencias han sido públicas. El primero que vimos es el de Entel. No tanto porque cumplía todos los criterios, cumplía algunos, pero por la relevancia que tenía al tratarse de una empresa nacional importante. El primer caso que vimos fue Entel. El segundo fue el del grupo familiar Marinkovic. El tercero fue el del grupo familiar Romero. El cuarto fue el del grupo familiar Kreidler. Y se me olvida uno. Y el quinto fue Samuel Doria Medina, pero se me olvida uno porque son 6. Los tengo ya tan confundidos. Los siguientes son Dueri, Urenda, Lucio,
tendrá que ver mi informe. No, pero bueno, bien, en fin. Bueno, y lo sabremos el sábado con todos los detalles. Ahora, algunos de estos casos, ¿no es cierto?, van a pasar a la Fiscalía, otros a la UIF, otros a impuestos. ¿Bajo qué criterios? Para que tú mandes estas conclusiones a la Fiscalía, lo necesario y lo imprescindible es que nosotros en la investigación, en la recopilación y el análisis de la investigación, deberíamos haber encontrado evidencia suficiente de posibles delitos. En ese caso mandas a la Fiscalía. No es una parte importante de los casos. Digamos, de los 12 relevantes, 6 en profundidad y 6 en estado inicial, solamente 2 se van a ir a la Fiscalía. El resto entendemos que tienen cosas poco claras en temas tributarios y en temas financieros. No lo suficientemente, digamos, negativos como para mandarlos a la Fiscalía, pero sí lo suficientemente poco claros como para que haga falta que la UIF e Impuestos Internos, la Unidad de Investigaciones Financieras e Impuestos Internos, continúen la investigación. ¿Cuáles son estos dos casos que se van a la Fiscalía? Lo vamos a contar mejor el sábado, para no insisto. adelantar, digamos, el informe. Muy bien, hago el intento. Samuel Doria Medina, Acapana. Sale el representante de Chihuahua, que bueno, es convocado, declara ante la comisión precisamente, y revela ahí, ¿no es cierto?, que Samuel Doria Medina pidió la intermediación de Acapana, empresa offshore creada para evadir impuestos, entre comillas, en Panamá para la venta de acciones de Soboce. ¿Cómo se ha evaluado el tema de Samuel Doria Medina? Finalmente, el caso de Samuel Doria Medina, queda claro, no va a la Fiscalía, pero sí seguirá otro proceso de investigación. Sí, en sencillo hay dos versiones sobre este tema. La versión de Samuel Doria Medina o del grupo familiar Doria Medina, porque son las hermanas de Doria Medina quienes abren la empresa Acapana en Panamá. Samuel Doria Medina en el 2005, su grupo familiar, vende casi el 47% de sus acciones en Soboce, se las vende a la empresa mexicana Chihuahua, y para ello abren una empresa en Panamá, sus hermanas. Simsa, que es la empresa de Doria Medina que le gestiona sus finanzas, vende a Acapana, y Acapana el mismo día le vende a los mexicanos. Por esa operación, Samuel Doria Medina dice que esa operación se hace por $100, por decirte algo, y que de esos $100 se paga 20 de impuestos, el impuesto a la ganancia, que es 25%. Aparece una primera denuncia de la vicepresidencia que dice que eso no es verdad, que la operación no fue por 100, fue por 400, y que por lo tanto se tenían que pagar impuestos por 400. Posteriormente aparece Impuestos Internos, y va en la misma línea. Impuestos Internos ve los estados financieros de Chihuahua, el 2005, y dice, en esos estados financieros dicen que la operación fue por 400, no por 100. Y luego, hace 2 días, estuvo el representante de la empresa mexicana Chihuahua, el ex socio Samuel Doria Medina, que dice lo mismo que Impuestos y la vicepresidencia. La operación no fue por 100, fue por 400, y Samuel Doria Medina, o su grupo familiar, debería haber pagado impuestos por 400 y no por 100. Hay un elemento más, hay un contrato, como en cualquier transacción relevante, hay un contrato entre las partes. En ese contrato va a venir un monto que se va a acercar más a la versión de Samuel Doria Medina o a la versión de los otros 3. Con eso sabremos quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Ese contrato Soboce se lo mandó a la Autoridad de Empresas boliviana, y la Autoridad de Empresas tiene ese contrato. Nosotros, cuando le vamos a enviar esta información a la UIF y a Impuestos Internos, por supuesto le sugeriremos que una de las cosas que tiene que hacer es pedirle a la Autoridad de Empresas ese contrato para ver si Samuel Doria Medina dice la verdad y pagó sus impuestos, o no dice la verdad y no pagó todo lo que debería haber pagado. Bien, bueno, y entre lo que dice Samuel Doria Medina, lo que quiere la comisión es distraer el tema de la repostulación del presidente Evo Morales, y por eso se afirma que la empresa Chihuahua se alió con el oficialismo. Bueno, él dice, la empresa Chihuahua alió con el oficialismo, ¿no? Y dice además Samuel Doria Medina que la mexicana Chihuahua, esta empresa, perdió un laudo por $36 millones tras un fallo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en 2015, por lo que buscó una alianza con el gobierno
Estado para retrasar ese pago que actualmente asciende a 40 millones de dólares. Y asegura Samuel Doria Medina, yo pagué 20 millones de dólares de impuestos por la transacción de Cobos. 20 millones de bolivianos es lo que él dice que pagó. De bolivianos, bueno, sí, acá pero me pusieron dólares. En realidad son argumentos bastante débiles que yo creo que muestran que Doria Medina no está muy seguro de la versión verdadera de 2005. ¿Qué sucede? Él tiene esa sociedad con ellos de 2005 a 2010, 2011, y es verdad que luego se pelea con ellos, porque el 2011 los mexicanos venden esas acciones a un grupo peruano. Doria Medina reclama su derecho preferente, que siendo él el viejo dueño, los mexicanos deberían haberle ofrecido primero a él, y ahí les gana un laudo arbitral. Yo no soy abogado, pero me parece que él tiene razón en ese contencioso, pero a mí no me importa, a la Comisión no le importa lo que haya ocurrido el 2010 o 2011. Nos importa lo que ocurrió el 2005. Y cuando él se llevaba muy bien con sus socios mexicanos, tú ves los estados financieros de los mexicanos del 2005, cuando eran amigos de Samuel Doria Medina, y ellos ponen el dato que la operación fue por 400, no por 100. ¿Por qué irían a mentir cuando eran amigos tuyos? Yo creo que la distracción y el intento de politización viene de la parte de Samuel Doria Medina. No tiene nada que ver. El recurso que está en Sucre durará mucho tiempo más. Aquí lo que tenemos que saber es si este señor, el año que candidateaba para presidente, el año siguiente que quería ser constituyente, estaba cumpliendo con sus obligaciones tributarias o no. El año que prometía CITES, ¿pagaba bien sus impuestos o no los pagaba bien? Muy bien. Diputado Manuel Canelas, estaremos atentos a este sábado a la presentación del informe. Claro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil. Bueno, nos vamos en este momento con...